Bueno, buenas tardes con todos y con todas, compañeros y compañeras. Esta tarde nosotros les vamos a presentar una socialización que va a dar cuenta del medio ambiente y el agua, y va a discurrir dentro de 3 momentos. En primera instancia vamos a hacer un acercamiento a lo que estipula la base jurídica elemental de nuestro país, que es la Constitución, para luego pasar a hablar de las políticas públicas, así como del Plan Nacional del Buen Vivir, y para finalizar queremos como grupo poner sobre el tablero un tema de discusión de las expectativas de la política pública, así como también de las expectativas de nuestro quehacer profesional y de manera general de las formas que tendríamos que tener para poder transformar tanto sea las relaciones entre nosotros y la interacción con la naturaleza, así como la reproducción social de nuestra vida. Antes de empezar, creemos que es importante destacar la historia de cómo estos derechos llegan a concretarse en la Constitución del Ecuador, ya que tanto el agua como el medio ambiente podemos encontrarlo dentro de elementos discursivos que se están desarrollando siempre en las resistencias del sur global, por ejemplo, que están articulados a través del elemento discursivo del territorio. Tenemos a las compañeras feministas que nos hablan del cuerpo territorio y la importancia de defender este territorio, así como también las diferentes luchas de los pueblos y nacionalidades indígenas que se plantearon cara contra el extractivismo y que también defendían el territorio y todo lo que se desarrollaba dentro de él, como es el agua, porque era un lugar donde se desarrollaba la vida y toda la cosmogonía. Entonces, creo que es importante destacar este antecedente importante, ya que la Constitución, y tanto de Ecuador así como de Bolivia, que son paradigmas que supuestamente surgen dentro del socialismo del siglo XXI, no es tan así, ya que estos no son unas dádivas de los gobiernos de turno, sino que son el resultado de las luchas históricas que son desarrolladas por los movimientos sociales y de la tierra. Por lo tanto, podemos pasar a hablar sobre la Constitución cuando ya se llega a concretar a través de poner este nuevo paradigma de la naturaleza como sujeto de derechos, que fue algo bastante transgresor dentro de su momento. Otro antecedente que es importante destacar es que si bien las luchas y el movimiento social cumplen un papel primordial, también hay otro antecedente que va a tener bastante influencia dentro de los años posteriores, y es justamente el informe de Brundtland, que fue redactado en 1987. Entonces, dentro de este informe lo que se va a hacer es un cuestionamiento al desarrollo y el crecimiento económico, que bajo las directrices del capitalismo tenía que ver con justamente acabar con los recursos económicos porque se los creía ilimitados, y también pensarse la naturaleza como ese lugar solamente predispuesto para el ser humano. Y lo que va a hacer este informe es proponer el desarrollo sustentable y sostenible, lo cual lo vamos a poder ver reflejado dentro de otras políticas públicas que años posteriores también van a estar reflejadas dentro de la Constitución. Por lo tanto, creemos que es importante hablar de estos dos antecedentes para pasar a hablar de la materia jurídica legal. Dentro de esto, para hablar del buen vivir, es lo que está estipulado en el capítulo segundo de la sección segunda, que se hace referencia de manera concreta al ambiente sano. Y podemos ahí nombrar el artículo 14 y 15, en los cuales se reconoce el derecho de las personas a vivir dentro de un ambiente sano, así como también va a ser alusión a las obligaciones que tiene el Estado, así como otro tipo de sectores como los privados, de mantener este ambiente sano y de no contaminarlo, de usar tecnologías ambientales limpias y sobre todo de no ir en detrimento de la soberanía alimentaria. Basándonos en este artículo 15, queremos decir sobre todo la implicancia que este derecho del medio ambiente tiene para con otros derechos, ya que creemos en el principio fundamental de los derechos, que se basa en la interdependencia, es decir, no se puede hablar de un derecho ni conseguir un derecho sin hacer alusión a otros derechos, que son justamente los que van a proveer esa vida digna para los seres humanos en todas las dimensiones. Por lo tanto, en el capítulo segundo de los derechos del buen vivir podemos relacionarlo con otros derechos que también estipula la Carta Magna. Es así como, para hablar del ambiente sano, podemos hablar del derecho de las personas al hábitat y la vivienda en el artículo 30 y 31, en el cual se estipula que justamente las viviendas deben ser seguras y con un entorno saludable.
así como también podemos hablar del artículo 32 que hace referencia a la salud, en los cuales de manera explícita nos dice que este derecho está vinculado al ejercicio de otros derechos y por lo tanto está vinculando al ejercicio del medio ambiente. Así como también de forma mucho más clara podemos hablar de los derechos de la naturaleza, sobre todo el artículo 71 al 74, en los cuales se van a establecer las directrices de entender este derecho, y es justamente la naturaleza como un sujeto de derechos, el respeto a los ciclos de la naturaleza, el regeneramiento y sobre todo cuando hay un daño también la restauración a la que la naturaleza es acreditada. Por lo tanto, dentro de Ecuador podemos hablar de un caso importante, como es el caso del río Vilcabamba, ya que justamente cuando ya se aprueba la Constitución en el 2009, la sociedad civil interpone una demanda para una acción de protección hacia el río para que éste deje de ser contaminado, y este es un caso bastante histórico, ya que por primera vez se concibe a un río como un sujeto de derechos y la acción de protección pasa a ser dada. Por lo tanto, vemos la necesidad de hablar del medio ambiente a través de una mirada histórica de las luchas sociales, de los sures globales, de la defensa del territorio, así como también hablar de los derechos del medio ambiente en cuanto a la relación con otros derechos que se establecen dentro de la Constitución, ya que hay que hablar de la interdependencia y sobre todo de la consecución de una vida digna que tiene que ver con todas las dimensiones del ser humano, que son la salud, el hábitat, y que también tiene que ver con este nuevo entendimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos para transformar el paradigma que nos interponía el capitalismo depredador. Bueno, considero que antes de entrar en materia normativa es importante que demos un contexto de las luchas sociales que han existido y que existen, que se mantienen por sostener derechos fundamentales como lo son el acceso al agua. Sabemos que el pasado histórico de las comunidades indígenas está fuertemente vinculado con las luchas por derechos básicos y también por los derechos que ahora conocemos como económicos, sociales y políticos, dentro de los que por supuesto se encuentra el agua. Recordemos que en el tiempo de las haciendas y los terratenientes el agua era de propiedad del hacendado y los comuneros estaban obligados a pagar un impuesto, una suerte de impuesto, ¿no?, por el acceso a estas vertientes. Y por todo lo que estoy mencionando, los indígenas se organizaron junto con organizaciones de sociedad civil, anticapitalistas, comunistas sobre todo, y lucharon por los derechos de todos, de la mano de gloriosos personajes que conocemos, íconos de la lucha social, como lo son Monseñor Leonidas Proaño, Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Así tuvimos el primer levantamiento indígena, que exigía justamente esa reforma agraria tan necesaria. Todo esto, obviamente, antes de la aparición de la Constitución de 2008, que también, recordemos, fue un producto de una consulta popular en 2007 en el correísmo, que fue como un resultado de todas esas exigencias planteadas en varias movilizaciones sociales, estas luchas anteriores que ya he nombrado, y bueno, esta toma del espacio público encabezado de la misma manera por el movimiento indígena en la defensa del agua, de su territorio ancestral, de los derechos colectivos, de la naturaleza y en contra también del extractivismo que tanto afecta a la naturaleza hasta estos días. Y en fin, pues todas estas luchas englobaban la exigencia de una vida digna y el tan controversial summa causa. Entonces vemos que a partir de esta consulta popular que ya mencionamos, se aprueba la conformación de una nueva constitución plurinacional que abarque todas esas demandas de los distintos sectores sociales y construya un buen vivir para todos, que pueda recoger toda esa cosmovisión, esas demandas, ese sentir del pueblo, esa necesidad de dignificar la vida. Y bueno, sin embargo, observamos que años posteriores a su creación, nuevamente se vulnera con total impunidad la ley estipulada y se procede contra la naturaleza y contra las comunidades con un sinfín de concesiones mineras y petroleras, despojos de territorio. Pero bueno, como iba diciendo, nos ubicamos en el contexto de que el movimiento indígena ha encabezado las luchas y las demandas por los derechos del pueblo desde hace muchísimo tiempo atrás. Y esto ha permitido de alguna manera que hoy gocemos de legislación que ante la ley, aparentemente, ampare y vele por la garantía de nuestros derechos para todos. Y claro, digo aparentemente porque sabemos que en la práctica la ley ampara y cuida los intereses de un estrato social establecido. Y ejemplos de esto los hay múltiples.
Podemos nombrar, por ejemplo, el pasado 7 de abril, en plena cuarentena por la pandemia de COVID, que como recordarán se rompieron las tuberías de Sote y OCP y causaron el derrame de petróleo sobre las aguas del río Coca, en la parte del Parque Nacional Protegido Cayambi-Coca, donde habitan muchas comunidades indígenas. La respuesta del Estado, como siempre, fue nula. No hubo un apoyo ni siquiera de las empresas que causaron esta afectación. En consecuencia, se presentó una acción de protección por los derechos vulnerados de todas las comunidades, pero para variar fue negada. Y actualmente se presentó una apelación que todavía no tiene respuesta. Y bueno, con toda esta contextualización, pasemos al tema normativo del derecho al agua que está en la Constitución. En el capítulo primero de la Constitución encontramos detallados los principios fundamentales y entre todos ellos está el derecho al agua, citado en el artículo 3, el cual dice que es un deber primordial del Estado garantizar sin discriminación el derecho de que todos podamos acceder al agua. Continuando con este tema, podemos ver en la primera sección de la Carta Magna al agua ya no solo como un derecho humano fundamental e irrenunciable, sino también caracterizado como patrimonio nacional estratégico y con muchas otras connotaciones como esencial para la vida. En la sexta sección de la Constitución ya profundizamos con especificidad en el agua. Podemos observar cómo en artículos como el 411 y 412 encontramos estipulada la conservación del agua, el manejo integral de los recursos hídricos y la regulación de actividades que afecten a este patrimonio nacional, así como también la responsabilidad del Estado frente a la regulación y control ambiental que garantiza el manejo adecuado del agua y los ecosistemas que dependen de ella. En relación con otros derechos, tenemos varios artículos más que estipuló la Constitución y que están directamente relacionados con sectores estratégicos y tratados internacionales, como el sector de la salud, el hábitat y vivienda, la organización territorial en materia de política pública, la soberanía alimentaria, la integración latinoamericana, entre otros varios que se encuentran detallados en este material, que lo pasaremos para que puedan revisarlo con mayor especificidad. Por otra parte, también les vamos a hablar sobre el Plan Nacional para el Buen Vivir entre el año 2017 al 2021 en base al medio ambiente y al agua. Bueno, en la Constitución de 2008 se reconoció el buen vivir con el fin de que se dé una mejor forma de convivencia ciudadana con la diversidad y armonía con la naturaleza, lo cual implica que se debe respetar íntegramente su existencia, dar un mantenimiento, una regeneración de sus ciclos vitales y una restauración en caso de que haya una degradación o contaminación al medio ambiente. Bueno, en el buen vivir nos habla sobre las políticas, las metas para el 2021, las propuestas de metas para la homologación de indicadores. En el Plan Nacional para el Buen Vivir tenemos el siguiente objetivo: garantizar los derechos de la naturaleza para actuales y futuras generaciones. De ahí tenemos las siguientes políticas. En el 3.3 nos habla sobre promover buenas prácticas ambientales que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación de efectos del cambio climático. En el 3.7 nos dice que se debe promover un proceso regional de protección, de cuidado de la Amazonía como una de la mayor cuenca hidrográfica del mundo. En el punto 3.8 trata sobre incidir en la agenda ambiental internacional, liderando una diplomacia verde y una voz propositiva por la justicia ambiental en defensa de los derechos de la naturaleza. También el Plan Nacional de Buen Vivir nos habla sobre las siguientes metas para el 2021, como es no disminuir el de 8.35 hectáreas globales entre la huella ecológica y la biocapacidad. También de mantener el 16% del territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental, además de incrementar del 73.6% al 80% los residuos sólidos no peligrosos, mientras que la propuesta de metas para la homologación de indicadores de construcción y formación nos dice que se debe reducir el índice de vulnerabilidad de alta a media de la población, medios de vida, los ecosistemas frente al cambio climático y desastres naturales. También se debe disminuir el nivel de referencia de hectáreas anuales deforestadas, también reducir y remediar la contaminación de fuentes hídricas,
además de incrementar el porcentaje de aguas residuales con tratamiento adecuado. Dentro del tema del agua con respecto al plan del buen vivir, es muy enfático al decir que se debe recuperar y conservar la naturaleza para mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y todas las colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad, sobre todo del agua, del aire, del suelo y de los beneficios de los recursos del subsuelo que tiene en cuanto al patrimonio cultural. Dentro del plan del buen vivir se menciona que a 2016 solo el 59% de las viviendas del sector rural tienen acceso a agua, esto por red pública, y vemos una brecha en el sector rural respecto al promedio nacional, viendo un déficit del 40,01%, por lo que se considera que es importante que se deben incorporar métricas que permitan evaluar la calidad de las condiciones de la vivienda y los servicios públicos que se tiene en torno a este tema, ¿no? Para eso vemos que en Ecuador existen grandes problemas de contaminación de los recursos hídricos, estos por vertimientos de aguas residuales y la disposición final de residuos sólidos que existe tanto en la parte agroquímica y nutriente. También vemos que Ecuador tiene problemas de contaminación de los recursos hídricos en otros temas, para lo cual se debe buscar un trabajo entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados para poder tener un manejo sustentable del agua, la cual debe ser tratada como lo hace en la Constitución y como lo dice, o sea, como un derecho. También dentro de las políticas del Plan del Buen Vivir, el 1.7 nos dice que se debe garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat. Esto como es el suelo, la energía, la movilidad, el transporte, el agua, el saneamiento, la calidad ambiental y la recreación. La 6.3 que nos dice fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua segura y saneamiento básico, pertinente y de calidad. El 7.8 nos dice que se debe fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados para el cumplimiento de los objetivos nacionales, que son la gestión de sus competencias, la sostenibilidad financiera y la prestación de servicios públicos a su cargo, esto siempre haciendo énfasis en el agua y el saneamiento de esto. Dentro de las metas lo que encontramos es que se debe incrementar el porcentaje de la población con acceso al agua segura. Para esto se proponen metas para una homologación de indicador y construcción de información, en las que nos dice claramente que se debe incrementar el porcentaje de aguas residuales con tratamiento adecuado, incrementar el número de municipios que depuren las descargas de agua antes de verterlas en el ambiente, y otro que nos dice que se debe incrementar el porcentaje de hogares en el área rural que cuenten con esta agua segura y saneamiento adecuado. Y por último, vemos que dentro del Plan del Buen Vivir hay una parte donde se menciona los lineamientos territoriales para una cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos. Lo que dice con respecto a esto, en el B.2 dice que se debe promover una gestión integral y corresponsable del patrimonio hídrico. ¿Esto para qué? Para precautelar su calidad, su disponibilidad y el uso adecuado con acciones de recuperación, conservación y protección de las fuentes de agua, donde, bueno, no solo en las zonas de agua, sino también en las zonas de recarga, en los acuíferos y en el agua subterránea, siempre considerando el acceso equitativo de agua para el consumo, riego y producción. Otro que tenemos es el B.3 y lo que nos dice es que se debe garantizar los caudales mínimos requeridos en las cuencas hidrográficas. Esto haciendo énfasis en las que existen conflictos entre el aprovechamiento del agua para el consumo humano, para los sistemas productivos, para la generación hidroeléctrica y el caudal ecológico. Es que ya explicamos en cuanto a la materia legal y el Plan Nacional del Buen Vivir y las directrices de la política pública que este toma, vamos a hablar de las expectativas que como estudiantes y como futuros profesionales, así como seres y sujetos políticos, creemos importante que influyan dentro de la política pública. Son expectativas que tienen que ver con nuestro quehacer profesional, también con expectativas que tienen que ver con la transformación de las formas de relacionarnos con la naturaleza, sobre todo enmarcándonos en cuanto a los derechos del medio ambiente y el agua, ya que bien sabemos existe una brecha muy grande entre lo que se dice
y entre lo que se hace, ya que, como decían mis compañeras, hay diferentes casos que nos pueden ilustrar cómo, a pesar de que hay garantías que están escritas dentro de la Constitución y otros instrumentos legales, en el hacer es cuando hay una contradicción bastante grande. Por ejemplo, el derrame del petróleo en el río, así como también otro tipo de casos en los cuales los gobiernos y el Estado no han dado paso a la restitución o restauración y respeto de la naturaleza. También podemos verlo dentro de las políticas públicas en general del socialismo del siglo XXI, como por ejemplo en Bolivia a través del Summa Camaña y como aquí en Ecuador a través del Summa Causa, pese a que se pone a la naturaleza como un sujeto de derechos, al mismo tiempo se está haciendo una suerte de crear megaproyectos extractivistas y mineros que van en detrimento de la naturaleza, en detrimento de los otros derechos que están relacionados al medio ambiente y al agua, y en detrimento de forma general de la vida digna. Por lo tanto, aquí vamos a presentar unas expectativas y unas conclusiones para terminar de hablar del derecho del medio ambiente y el agua. Expectativas con respecto a la Constitución y al Plan del Buen Vivir tenemos varias. Creo que es importante regresar la mirada y retomar la esencia con la que se construyeron estas normativas, esta legalidad, la Carta Magna, por ejemplo, que viene de este proceso que ya nombramos, de lucha social, de exigencia por derechos básicos. Creemos que es necesario retomar todas estas vivencias, esta suerte de colectividad organizada en defensa de derechos para que ahora podamos garantizarlos y efectivamente la ley que existe sea aplicada para defender a la población y no beneficie solo a ciertos sectores sociales. Con respecto al agua, creemos que es necesario garantizar el acceso a este derecho mediante la creación de una normativa legal a nivel de todas las instituciones estatales de ordenamiento territorial que dispongan el cumplimiento de lo estipulado en la Constitución. De la misma manera debe darse la creación de protocolos de acción que permitan conocer el debido proceso para la aplicación de estas normativas que se dieran y para que puedan garantizarse que efectivamente se puedan cumplir. Por supuesto, todas estas construcciones deben darse con los actores que habitan en los territorios y la sociedad civil, con los colectivos sociales que se mantienen en lucha constante por la protección de este y otros recursos, así como la defensa de derechos básicos, como por ejemplo el derecho al trabajo, que hemos visto vulnerado durante toda la pandemia, así como el derecho a la alimentación y a la educación también. Y bueno, en ese sentido, son los pueblos y nacionalidades que habitan en los territorios comunitarios ancestrales donde se encuentra este recurso y todos los recursos los que deberían decidir sobre su utilización, no el Estado ecuatoriano, el cual se sirve del derecho positivo que es netamente producto de la razón occidental y no conoce la realidad de la comunidad, sus necesidades, su cosmovisión y la importancia de esos recursos para su subsistencia. Es necesario analizar la ley existente con la cosmovisión de nuestros pueblos y nuestras nacionalidades, porque si continuamos teniendo una constitución que aparentemente garantiza todos los derechos, pero no aterrizamos todo lo estipulado ahí a nuestra realidad y la queremos analizar con una suerte de pensamiento occidental, nunca vamos a poder entender lo que es realmente el summa causa y no vamos a garantizar todos los derechos establecidos ahí, tanto a los pueblos, a las nacionalidades como a la naturaleza y a todos los actores sociales que componemos el Estado ecuatoriano. En cuanto al medio ambiente y agua en relación al buen vivir, tenemos las siguientes expectativas, donde se debe tener un conocimiento claro sobre cada una de las instituciones involucradas en las actividades para la contribución al buen manejo ambiental, además de garantizar el acceso a la información y a la educación ambiental y al agua para que cada una de las personas sean informadas de manera justa. Para finalizar, juntando a las expectativas que tenemos en cuanto a los derechos del agua, el medio ambiente dentro de la Constitución y la política pública, a manera de conclusión hemos desarrollado un pequeño texto que como grupo creemos importante para nuestro quehacer profesional y para nuestro accionar como sujetos políticos en todos los aspectos societales de manera general. Por eso hemos planteado que es necesario repensarnos las redes, las relaciones y las formas de nuestra reproducción social.
A esto lo denominamos nuevos paradigmas, nuevas formas de ser, hacer y estar en y con el mundo. Creemos que para minar el sistema y para parar la máquina del capitalismo depredador es necesario repensar el relacionamiento con la naturaleza. Todos y todas merecemos tener una vida digna, pero esta no se puede hacer a costa de ella, ya que esta es la única que existe. Sin naturaleza no hay vida posible. Tenemos que entender que la naturaleza no nos pertenece, no mandamos sobre ella y tampoco está para ser devorada por el capitalismo que solamente busca acabarla. Vivimos e interactuamos con ella. No hay un modelo de vida justo si se tiene que sacrificar la naturaleza para conseguirlo, como lo hemos explicado antes a través de estas políticas públicas que justamente por una parte la plantean como sujeto de derechos y al mismo tiempo lo que hacen es legitimar otras políticas extractivistas. Debemos empezar a mirar por los otros, es decir, por las futuras generaciones, por quienes vendrán y también por todas las especies que dentro de este mundo son nuestras compañeras. Por lo tanto, esperamos que a través de la concientización, la politización y la creatividad podamos detener la maquinaria de destrucción, podamos aprender de su sabiduría y de construir modelos de vida armónicos y respetuosos, ya que esto no es una opción, es la única opción y es una obligación ética de todos y de todas. Caminar hacia eso implica destruir, anular, volver obsoleto el sistema patriarcal que feminiza para dominar, del capitalista que inferioriza para explotar, justamente valiéndose de esta feminización de los territorios, de esta feminización de los recursos, es como ejerce esta necropolítica devoradora de la vida. Sabemos que los movimientos están caminando, hay muchas luchas que se están gestando. Todas las gentes y los territorios están luchando y poco a poco van construyendo ese mundo donde quepan muchos mundos. Por lo tanto, existen pasos grandes y logros importantes que se deben dar para combatir el cambio climático y el capitalismo globalizante. Por ejemplo, nosotros podemos hablar aquí en el Ecuador, en los pasados comicios del 7 de febrero, que justamente en la provincia de La Suay, un lugar que es bastante estratégico para estos megaproyectos mineros, se realizó una consulta en la cual ganó el no a la minería. Por lo tanto, es importante destacar estos pequeños logros que son importantísimos para ir parando esta maquinaria devoradora del capitalismo, lo cual nos va a hacer reflexionar sobre todo en estas nuevas formas de ser, hacer, estar y con el mundo. Por lo tanto, creemos que es importante sobre todo cambiar el paradigma, ya que si no se cambia este paradigma, los derechos pueden estar dentro de un marco jurídico, pero en la acción es cuando va a haber una total incoherencia. Entonces, de esta forma y con esta reflexión, nosotros terminamos nuestra exposición. Eso es todo. Muchas gracias. Realizamos una invitación para que nos sigamos juntando a estas luchas, que no dejemos de luchar por los derechos al medio ambiente y al agua, porque de forma general es luchar por la vida digna, y creemos que como sujetos políticos y sobre todo seres éticos es importante juntarnos a las luchas para combatir estos paradigmas que solamente provocan la muerte. Gracias.